RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. De nuevo es nuestro tiempo aquí en Radio Nacional, una hora más del Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11. Saludos a todos los que estáis ahí en directo, divirtiéndoos, decís, con este tema que hemos tocado, los misterios que hay detrás de toda esta historia del sexo. Nuestro principal y primer invitado, Roberto Pelta, que ha escrito esta historia de las partes bajas. John Dillinger, nos quedan 4 o 5 minutitos. Sí, ¿Qué hacía este colega? Bueno, John Dillinger era un famoso gángster, ¿no?, que dio muchos golpes en Estados Unidos, ¿no?, el primero en 1933, y bueno, pues se decía que tenía un gran pene, ¿no?, que medía 31 centímetros, y entonces el jefe del FBI pues lo expuso en su oficina y todo. Es que ya hemos visto que si hay museos falológicos, porque hemos hablado de ese museo en Rusia, pero hay otro museo falológico, no solo del ser humano, sino de animales con grandes penes en Reykjavik. Tú que eres un gran viajero, ahí cuando vuelvas a Islandia tienes que ir a visitar el Museo Falológico de Reykjavik. No te he puesto la calle exacta, pero bueno, en el libro tienes una pista. Me lo apunto. Y Errol Flynn era otro colega también. Bueno, entonces claro, pues hay fotos, ¿no?, de Dillinger, ¿no?, cuando ya le atrapan y muere y tal, que dicen que tenía un gran pene, pero también hay un poco de leyenda, porque tenía una sábana ahí que hacía como un bulto, ¿no? Y bueno, en el caso de Errol Flynn, fíjate, más leyenda todavía, porque bueno, fue un hombre de excesos, alcoholismo, mujeres, y decían que en sus fiestas privadas, con los amigos más íntimos, que tocaba con su pene el piano. Sorprendido me dejas. Casi para terminar, 2 cosas me quedan. El preservativo. Ya en la tumba de Tutankamón decían que había preservativos. ¿La historia del preservativo, desde cuándo se utiliza? Bueno, pues mira, antes precisamente nos preguntaban desde cuándo data la vasectomía, de finales del 19, que además la vasectomía tuvo una historia, y es que se pensaba que era una técnica rejuvenecedora, igual que, como no da tiempo a todo, hubo unos médicos que trasplantaban testículos de mono al ser humano para aumentar la potencia sexual, ¿no? En concreto un ruso se llamaba Voronov, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del preservativo, muy interesante, lógicamente, para prevenir las enfermedades venéreas, ¿no? Y bueno, pues como dices, es algo muy antiguo. Ya los romanos pues lo hacían con tripas de animales, ¿no? Y es una historia curiosa. Y luego también en torno a esta historia, pues bueno, hay también ciertas leyendas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que la primera propaganda que hubo en Estados Unidos, en el New York Times, promocionaba los condones franceses del Dr. Power. O sea que entonces, fíjate, los médicos apostaban hasta por estos artilugios poniendo su apellido, ¿no? Y bueno, pues ¿cuándo se revoluciona el preservativo en la historia? Cuando aparece el látex, cuando encontramos las técnicas de vulcanización del caucho con Goodyear, ¿no? Y entonces en 1930 comienza ya la producción industrial de látex y de preservativos. Y quedará para otra vez, pero también tiene su historia la prótesis de pene. ¿Prótesis de pene? Claro, en ciertos casos de impotencia, sobre todo en diabéticos, donde fracasan los derivados del Viagra, como, sildenafilo, no quería dar nombres comerciales, el sildenafilo y sus derivados, o por ejemplo hay también unas sustancias que se introducen por la uretra y pueden aumentar la erección, pero cuando eso no es suficiente existen las prótesis de pene, y las prótesis de pene tienen también un desarrollo curioso. Solo alguien como tú podía escribir un libro como este. Te saludan desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, escuchando y disfrutando del Espacio en Blanco. Saludos tropicales. Roberto desde Asturias. Hoy está muy bien el invitado, dicen, en Baracaldo. Como siempre ha sido un placer tenerte. Forma de contacto. ¿Cuándo vas a presentar el libro? El libro se presenta el día 17 de marzo en el... Espera, si queréis conocer a este personaje, este doctor tan especial... ¿17 de marzo? El 17 de marzo a las 7 de la tarde en el Casino de Gran Vía. No se confundan con el Casino de la calle Alcalá, Gran Vía, esquina Hortaleza. Y bueno, ese día haremos la presentación, pero el libro ya está en las librerías.
¿Y forma de contacto contigo? ¿O que pongan Roberto Pelta y sales por todos los sitios? ¿O? Sí, tengo una página web, o sea que no es difícil encontrarme por ahí por internet. Ha sido un placer teneros a los dos aquí en el programa. Espero yo he disfrutado mucho, tu programa es maravilloso y nada, pues que sigas teniendo el mismo éxito, porque es que siempre que vengo hay una afluencia de gente en todo el mundo que te sigue. Eso es porque los invitados son buenos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Un abrazo. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias. Seguimos. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola Miguel, me llamo Nicolás y tengo 10 años. Mi madre se llama Lorena y mi madre cada noche me pone un programa de lo tuyo para escucharlo todas las noches y me divierto mucho con tu programa. Miguel, muchísimas gracias para ti y para todo tu equipo. Te llamamos desde Sevilla. Te oigo desde siempre. Y el veneno de tu radio también lo lleva ya mi hijo Nicolás. Gracias por enseñarnos, porque nos das lecciones de vida. Gracias por darnos tanta ayuda y te seguiremos escuchando siempre. Eres muy grande, Miguel. Un abrazo. Qué bonito que nos mandéis esos mensajes. Saludos para Nicolás también y para ti, y gracias por esos mensajitos. Si queréis mandar más, 633 50 50 11. Y me dice Roberto, que sigue aquí todavía, que la presentación, te abren el micrófono, ¿es el 17? Es que la presentación del libro, no es el 17 de marzo, es el 17 de febrero a las 19 horas en el Casino de Gran Vía. 17 de febrero, dentro de 2 semanas, ahí estaremos. Es que me quedo tan relajado en este programa que varío los meses. Vale, febrero, 2:13, como digo, 1:13 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco el escenario, llega nuestro compañero Juan Gómez con historias de esas que a veces dan un poco de miedo. Últimamente hay muchos científicos, muchos expertos, investigadores que hablan de vida después de la vida, tratando de aportar pruebas de que se sigue más allá después de este paso por esta vida. Nuestro compañero Juan Gómez llega hoy para darnos un toque desde el más allá y ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Ese toque, yo no estoy en el más allá, pero desde luego la historia de hoy tiene que ver con ese toque, o más bien quizá una despedida desde el más allá. Ponos en el antecedentes. ¿Quién da ese toque desde el más allá? Pues mira, vamos a situarnos lo primero en el tiempo, nos vamos hasta el año 1987, donde, suceden una serie de acontecimientos a raíz del fallecimiento de una persona, en concreto del suegro de nuestra protagonista, que vamos a escuchar su testimonio y que es realmente, sugerente, ¿no? Sobre todo a la hora de pensar lo que tú has dicho, si existe otra vida en ese otro lado y si desde ese otro lado se puede dar un toque, se puede dar o hacer una pequeña despedida. Fíjate, este hombre, el suegro de nuestra protagonista, sufre una tremenda enfermedad, cáncer en concreto. Es algo que traumatiza ya no solo a su nuera, sino evidentemente a sus hijos, a su mujer, y llega al punto en que incluso ellos mismos deciden no contárselo al propio protagonista, quizá para que no cometiera algún tipo de acto que ellos quizá pensaban que por su temperamento pudiera llegar a cometer, ¿no? Sin embargo, ya sabes que cuando una persona está enferma parece que tiene algo en los ojos que le indica que algo está a punto de llegar. Y fíjate, nuestra protagonista, la nuera de la persona que finalmente falleció, lo contaba de la siguiente manera. Él también lo sabe. De alguna manera es un lenguaje que no tiene palabras, pero lo dicen las miradas. Y él sabía perfectamente que aquello que le estaba sucediendo pues era un cáncer, porque él también había visto cómo habían muerto sus familiares suyos y
de la misma enfermedad y sabía los síntomas y claro, pero y él tampoco, de alguna manera, es como que no quería tampoco hacer de sufrir a sus hijos. Y curiosamente uno de sus hijos parece que tiene una extraña experiencia, ¿no? Eso es, ocurre, la vamos a escuchar un día o 2 días después del fallecimiento de su padre. En este caso, el hijo, bueno, pues siempre le gustaba irse a la cama tranquilamente, relajarse, y había una situación que cuando su padre, bueno, pues vivía, era que el hecho de que siempre se despedía de él por la noche, se acercaba a la habitación, se sentaba en la cama, le daba un beso y, bueno, se despedía pues como cualquier padre con su hijo. Pero lo que ocurre es que 2 días, como digo, 1 o 2 días después del fallecimiento de su padre, ocurre lo siguiente. Nada más fallecer, yo creo que no sé si fue a la noche siguiente o a las 2 noches. Y entonces notó como el colchón, en el lado derecho de su cama, se mullía el colchón hacia abajo. O sea, como alguien se sienta pero no ves a nadie. Y entonces él, de alguna manera, dijo, uy, o sea, ¿esto qué es? Y intuyó de alguna manera que podría ser su padre. Una experiencia curiosa. ¿Se repitió otras veces? Claro, porque esto evidentemente después de 2 días o 1, como hemos escuchado, del fallecimiento de su padre, pues podría ser, pues no sé, la sugestión, ¿no? Las ganas o el sufrimiento tan cercano en el tiempo después de su fallecimiento. Pero él, el hijo, pensando que quizá pudiera ser esa despedida, decidió estar muy atento al día siguiente, o más bien a la noche siguiente. Así que repite la misma operación, se mete en la cama, se relaja y entonces ocurre lo que vamos a escuchar. Entonces, al día siguiente, en esa misma noche, ahora voy a mirar, ahora voy a prestar atención a ver si de verdad ocurre. Y efectivamente, esta vez volvió a ocurrir y de alguna manera él, pues en su cabeza, pues se despidió de su padre. Eso le pasó al hijo, pero parece que también le ocurre a las hijas, a una de las hijas. Eso es, a una de las hijas en concreto. Hay un momento determinado, ya han pasado varios días del fallecimiento de este hombre y nuestra protagonista, la nuera, está en la casa familiar, está con los hijos de este hombre y hay un momento determinado en donde de repente escuchan un grito. Es un grito aterrador, es de una de las hijas. Bien, no saben qué es lo que está ocurriendo, se acercan donde está ella, está literalmente tirada en el suelo, aterrada absolutamente porque dice que algo la ha ocurrido. Bien, pues este algo tiene que ver aparentemente con su padre y esto fue lo que nos contaba. Yo estaba en el cuarto de estar y yo la oigo gritar a ella. Empezó a gritar, no. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es que me está llamando. O sea, como que ella oía a que su padre la llamaba. Claro, el hermano pequeño al verla así, pues igual se queda en shock, como diciendo, ¿pero qué pasa, no? ¿Qué estás oyendo? Y bueno, entre todos la coge, se tiró al suelo, no paraba de llorar, o sea, ella decía que la decía Bill. Y claro, ella lo es un hombre y luego como que a la espalda, como que alguien la tocaba el pelo y la llamaba. Y es como, pues me imagino que la escogió como segunda hija para despedirse. Vaya toques desde el más allá, que daba. ¿Le pasó también algo a la protagonista, a la que nos está contando todo esto? Sí, le pasó algo, ¿no? Porque fíjate, hay que decir una cosa, para ella, a pesar de que es la nuera y siempre parece que hay una especie de mitología, ¿no? Entre los suegros y los yernos o las nueras y las suegras y tal, la verdad es que ella decía que él se había comportado prácticamente como si fuera su verdadero padre. De hecho, me llegó a confesar que incluso fue mejor padre que su propio padre, ¿no? Su padre biológico. Estaba tremendamente vinculada a su suegro y esto de alguna manera hizo que tuviera cierta experiencia o que quizá desde ese más allá su suegro también se quisiera despedir, pero también hacerle una pregunta. Fíjate, vamos a quedarnos en una habitación que también va a ser protagonista. Es una habitación de la casa donde viven y donde duermen también 2 de las hijas de este hombre que fallece. En un momento determinado, ella se va a dormir. Efectivamente se duerme y sueña lo siguiente. Y es que él me aparecía en sueños. Yo me acostaba en la cama de las chicas
me aparecía en sueños. Y, o sea, yo le veía y yo iba andando pues con mi pareja y él venía por detrás, yo me arrodeaba, le miraba y me decía, yo no sé si estoy muerto, me decía. Y claro, yo al primer impacto me despertaba y salía por patas y claro, me metía en la cama con el que entonces era mi novio. Me iba corriendo a esconderme allí porque me moría del miedo. Y eso sucedió durante otras 2 noches más hasta que ya decidí que en esa cama no me acostaba. Pero parece ser que en esa cama hubo más episodios extraños, ¿no? Sí, yo antes comentaba que no solo se quedaba ella a dormir, que jamás volvió después de esos sueños, sino que se quedaban a dormir 2 de las hijas de este hombre. Y aquí nos encontramos con una escena que ya va más allá de lo que podríamos calificar como un sueño, como una percepción, como quizá una sugestión por el dolor de la pérdida de un familiar, sino vamos a hablar de algo físico, pero algo físico tremendo, algo físico que casi es tremendamente aterrador. Fíjate, ellas dos, las 2 hijas, se quedan en la cama de esa habitación, por cierto, una habitación en donde nadie quería estar, desde la muerte de su padre en este caso, y entonces sucede lo siguiente. La cama se movía sola, y entre ellas se decían, ¿te quieres estar quieta? Pero que yo no estoy haciendo nada, serás tú, que yo no estoy haciendo nada, que no sé qué. Eso fue una noche, y luego otra noche, y creo que a la 3ª o 4ª noche es como si alguien cogiera de los pies de la cama y la agitara hacia arriba y hacia abajo, pum, 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 ya como diciendo, ¿me queréis prestar atención? Y ya que, bueno, ya salieron por patas de la cama, ya no volvieron a dormir ahí. Wow, qué miedo debe dar eso, ¿eh? Imagínate. ¿Se estuvo mucho tiempo sintiendo estos fenómenos, experimentando esos fenómenos? Pues fíjate, experimentaron este tipo de cuestiones, los sueños, la cama, las sensaciones de que él rondaba o quería despedirse de cada uno de ellos, cerca de 1 mes aproximadamente, hasta que decidieron hacer una consulta, alguien que les propuso que si colocaban un clavel, es decir, si de alguna manera hacían de forma recíproca una respuesta a esa despedida, junto a una fotografía de esta persona fallecida, pues quizá podrían aplacar sus ansias de comunicarse. Y parece que esto al menos funcionó, y desde entonces la verdad es que dejaron de suceder todos estos fenómenos. ¿Y por qué no se ha querido contar toda esta experiencia ella? Pues mira, nos lo ha querido contar incluso en contra de su propia familia, porque esta es una experiencia muy particular. Es cierto que ocurrió en el año 1987, ya hace mucho tiempo, pero ella tenía la necesidad de contarlo, pero sobre todo por algo. Por 2 cosas primordiales. La primera, porque escucha el Espacio en Blanco y sabe el respeto absoluto con el que mantenemos los asuntos y sobre todo los testimonios y estas experiencias. Y también por algo que creía ella es muy importante, que es ayudar a los demás. Si quieres, si te parece, la escuchamos. Pues esa es la razón, que cuando alguien se encuentre en una situación así, que lo considere como parte de la vida y para que la sepa sobrellevar, porque como al principio lógicamente uno se asusta, pero luego con los años empieza uno a pensar que al fin y al cabo pues era una cosa que tenía que suceder. Eso le agradecemos y mucho que nos haya contado la experiencia y que seguramente puede ayudar a gente que vive este tipo de historias, esos toques desde el más allá. Qué curioso. Forma de conectar contigo por si te quieren contar más historias de estas que siempre que tratamos con muchísimo respeto. Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, también a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Pues como siempre un placer y te seguiremos escuchando en ese terror en blanco. Ahí está, por supuesto, contando siempre historias fascinantes. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, un abrazo fuerte y nos vemos prontito. Un abrazo. Radio Nacional de España, la radio por delante.
un cuadro hay que mirarlo con limpieza, presentarte delante del cuadro esperando recibir lo que él te dé, no lo que te han enseñado que debe decir la pintura. Esta semana, a punto de cumplirse los 14 años de su muerte, nos acercamos a uno de los artistas españoles más destacados del siglo XX, Antoni Tàpies. A pesar de que he tenido muchos premios, para mí lo que fue un premio más importante fue el reconocimiento de Picasso y luego, un poco más tarde, de Miró. Memoria de Delfín, Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Y ahora temas más ilusionantes. Nos vamos hasta Zamora para hablar, para deciros la próxima salida del Espacio en Blanco. Os hablábamos hace poco de esa salida que vamos a tener en Alicante. Vamos a estar también en Zamora, en ese congreso que organiza Miguel de Lucas, alguien de la familia, que se llama Ahora Ilusión, y ya le saludamos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? ¿Tienes mucha ilusión? ¿Ilusionado? Hombre, ya sabes que yo siempre estoy ilusionado, siempre, y hoy más porque hablo contigo. Yo también lo estoy y lo estamos. Hay un nuevo congreso, ¿es el cuarto o el quinto? El cuarto congreso. Cuarto congreso de la ilusión. Dime fechas. Mira, son 27 y 28 de febrero. Vendrá uno de los mejores conferenciantes de España. Y el sábado grabaremos Espacio en Blanco, jueves 28 de febrero a las 8 de la tarde, con entrada libre en el Teatro Ramos Carrión, que espero además que sea un programa muy, muy misterioso, porque en Zamora y en su provincia pasan cosas muy misteriosas. Has dicho jueves, es el sábado, ¿no? Sí, sí, he dicho sábado 28 de febrero. Has dicho jueves, pero bueno, es el sábado cuando vamos a estar allí. Venga. El día 27 y 28, y va gente muy curiosa, el Langui, por ejemplo. Sí, viene Juan Manuel, porque es un fenómeno, tiene que dar su vida es una auténtica lección y va a dar una auténtica lección de vida. El premio este año, Ahora Ilusión, se lo entregamos a Ángel Gaitán por la ayuda que ha prestado a otras personas. También tenemos a Monse Hidalgo, a Eduardo Sáenz de Cabezón, presentador de Órbita Laica y de nuestra casa de Radio Televisión Española, a la maravillosa psicóloga María Jesús Olavarreyes y a Fran Rivera, que nos hablará de cómo enfrentar el miedo. Así que yo creo que es un compendio de artistas para todos los gustos, de conferenciantes para todos los gustos. Sí, señor. ¿Y va a haber algo de magia por tu parte? Anda, sí, por favor. Yo estaré por allí y yo me encargo de las cenas y de las comidas. No, anda, por favor, un poquito de tu magia. Eso creo que, no sé, siempre haremos magia un poco detrás de los escenarios para que todo funcione, pero en este congreso Ahora Ilusión, sí, una de las cosas que me gusta a mí es que no me toca a mí estar en el escenario, sino que puedo estar sentado escuchando. Iba a decir tranquilamente, pero escuchando todo lo que tenéis que aportar vosotros. Y además, Miguel, te voy a decir una cosa en estas noches frías castellanas en las que estamos aquí ahora mismo, sí, que estás hablando en directo con Zamora. Te voy a decir que la gente está muy ilusionada con que vengas. Nadie se pensaba el primer año cuando te conseguí engañar para que vinieras con todo tu equipo, y ahora ya eres una parte imprescindible de esta familia de Ahora Ilusión, y la verdad que tu presencia le da, vuestra presencia, porque sois un equipo maravilloso, tú, Natalia, toda tu gente, le da un empaque súper especial al Congreso. Qué honor que nos haces. 27 y 28 de febrero, Teatro Ramos Carrión. Vamos a cargarnos de ilusión con Miguel de Lucas y todos esos invitados. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna página web o algo? ahorailusión.com y yo, Miguel de Lucas, en todas las redes. Que pongan Miguel de Lucas y que no se equivoquen, que no pongan Miguel Pelucas, que no salgo. Fuerte abrazo, encantado, y dentro de poquito te daremos, hermano, ese abrazo súper grande. Nos vemos prontito. Chao. Gracias. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Ahí vamos a estar en Zamora, luego iremos a Alicante, y hay otras muchas salidas del Espacio en Blanco para compartir con todos vosotros. Y ahora llega otro compañero, nos va a llevar a conocer extraños animales, una de las secciones que tenemos en el Espacio en Blanco.
Más temas, más secciones de nuestro programa que traen a los mejores especialistas, en este caso criptozoología, con Javier Resines, al que ya saludamos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. Tiempo sin verte por aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, lo bueno se hace esperar, ¿no? O algo así es, ¿no? El dicho. Pues ya estamos por aquí. Ahora se está buscando bichos de esos raros que a ti te gustan, ¿no? Siempre, sí, es que es mi afición, mi pasión y vamos, me dedico a eso casi en cuerpo y alma, así que sí, siempre traigo historias nuevas o recientes o curiosidades. ¿Tienes un podcast, no sé, esas cosas que tiene todo el mundo que hablan de criptozoología? Bueno, tengo un blog que se llama Criptozoología en España, claro, donde ahí pues voy poniendo los programas, enlaces, libros también, que se pueden descargar, que son de descarga gratuita y libre, donde, bueno, pues hay un poco de actualidad también, hay todo, hay más de 1000 entradas, tiene el blog y ahí se puede encontrar. Y hay enlace al podcast de iVoox, que de Criptozoología en España también, ahí podéis encontrarme. Este es nuestro invitado, uno de los máximos expertos en criptozoología, que hoy nos va a llevar a la historia con un rey cazador, ya veréis. Había un rey, Carlos IV, cazador, que patrocinaba expediciones en busca de animales extraños. Eso es, aunque parezca curioso, así es. Carlos IV ha pasado a la historia por muchas cosas y entre otras pues por su afición a la caza, tanto de viva escopeta como patrocinando expediciones, sobre todo pues en lugares extraños para atraer animales exóticos, algo que no estuviera visto en España ni en Europa, claro. Y estamos en una época en la que fuimos un poco situación en la que es una época, pues bueno, el reinado de Carlos IV duró entre 1788 y 1808, a caballo entre los dos siglos, y es un momento de gran interés científico, con numerosas expediciones militares, comerciales también, que llevaban a los españoles por nuevas regiones, por todo el planeta, ¿no? Para que intentaban pues descubrir, controlar. Entonces eran nuevos territorios de frontera realmente, inexplorados, inhóspitos muchas veces, con un desfile pues variopinto de especies diferentes, de pueblos desconocidos con los que comerciar o con los que guerrear, y hay una zona en concreto que a Carlos IV le interesaba mucho por las historias que llegaban desde allí, que es la Patagonia, ¿no? Una de esas regiones propicias, ¿no? Para el descubrimiento, el asombro, pues bueno, vastas extensiones indígenas que cuentan relatos sobre animales o plantas extrañas. Vale, todo parecía posible en esta región, pues temible y mágica a la vez. Así que se juntó la afición casi enfermiza de Carlos IV por la caza con las historias de especies exóticas que le llegaban desde este lugar de la tierra. ¿Es dónde cazaba Carlos IV? ¿En España? En España, bueno, él cazaba pues por donde le invitaban. Él que contaba con cotos de caza, pues sobre todo en la zona de lo que era Ciudad Real, también la zona de Toledo, en toda la meseta. Cazaba pues lo que había, corzos, ciervos en aquella época, ¿no? Jabalíes también, ¿no? Pero también le invitaban otros reyes, otros nobles a cacerías en Francia, los alrededores de París. También se cuenta que era muy su fama era muy conocida también en Alemania también. Bueno, pues al final esta afición le llevaba a abandonar muchas veces sus obligaciones como rey, ¿no? Y dejaba visitas por hacer y reuniones a alto nivel, pues por irse a cazar o por ir a ver un nuevo animal que habían traído pues a su colección particular. Él era así. Y le interesaba la Patagonia, como has dicho, ¿no? Y ahí hablaban de seres misteriosos y legendarios, como por ejemplo... Claro. Por ejemplo, básicamente había 3 seres que podemos llamar 3 criaturas extrañas, 3 monstruos que llamaban la atención. La primera vez que los españoles se acercaron a la Patagonia fue con la expedición de Fernando de Magallanes, que allá en 1520, donde ya tuvieron contacto con los tehuelches, con los patagones. Los tehuelches son, sin entrar demasiado en ahondar, porque hay controversia con esto entre los investigadores, pues los habitantes de los indígenas de la zona de la Pampa y de la Patagonia. Bueno, ellos tenían en su cosmogonía, hablaban de un animal, el Emgansem,
realmente con el que habían convivido, porque estos tehuelches llevaban habitando la zona pues hace unos 13.000 años. Y este Elegamsen es una mezcla de animal real y mitológico. Hablaban que era un ser enorme, cubierto de un enorme caparazón, muy grueso, parecido de algún modo a los armadillos actuales, ¿no? Que secuestraba a mujeres además y que tenía pues para algunos tenía la cara humana. Era un ser gigantesco, infernal, incluso los huesos de estos Elemgassen los tallaban, los rayaban y se los daban a beber a los niños para que fueran fuertes y sanos. Bien, estos Elemgassen realmente son los gliptodontes, de los cuales tenemos evidencia fósil, ¿no? En muchos museos de ciencias naturales están, ¿no? Con los que ellos llegaron a convivir en su momento, ¿no? Porque estos gliptodontes desaparecieron hace estos armadillos, unos 10.000 años, ¿no? Entonces, pues este fue el primer contacto con lo extraño, con los animales extraños que los españoles tuvieron conocimiento con estos tehuelches, con estos patagones, ¿no? Pero hay mucho más todavía. Buscaban también quizá uno que se llamaba Mapinguaris. Ahí está. Ese es uno de los dos criaturas realmente potentes que estaban buscando en su momento. El Mapinguari, a ellos las diversas expediciones que había e instalaciones, establecimientos que había en la zona españoles, estaba formado por pequeños establecimientos, pequeñas factorías. En Patagonia había básicamente 3, que eran Carmen de Patagones, que estaba como unos 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, que era una pequeña guarnición militar, con un puerto pequeñito, Mercedes de Patagones y el Fortín de San Javier. Bien, todas estas factorías, estos establecimientos se pusieron a la orden de Carlos IV cuando descubrieron algo muy curioso, que es historias que contaban de una criatura llamada Himche, que era pues una especie de ser monstruoso, grande, enorme, del que habían encontrado algunos huesos en la zona. Estos huesos se encontraron en 1789 en la zona del río Luján y se enviaron al Museo Real de Madrid, a lo que es el actual Museo de Ciencias Naturales, y donde están todavía conservados. Realmente estos eran huesos luego supimos, de Milodón, de megaterios, de un perezoso gigante extinto. Pero entonces se pensaba que eran huesos de animales vivos y que estos animales, según rumores que llegaban a asesinar, a matar familias enteras. Y entonces Carlos IV lo que quería era exactamente la frase que decía a sus huestes que estaban allí y a los expedicionarios que mandaba en la búsqueda de esos animales, era que quería uno de estos hinches, ¿no? Y él decía que me traigan uno vivo, aunque sea de los pequeños, porque habían encontrado distintos huesos de distintos tamaños, ¿no? Entonces los peones indígenas que acompañaban a los españoles creían que estos restos pertenecían a un animal gigantesco, que era de vida subterránea, y que cuando moría, al acercarse a la superficie y exponerse al sol, pues aparecían estos huesos. Con el tiempo sabemos que son los milodones, los perezosos gigantes, y con el tiempo tenemos en cuenta que estamos hablando de una criatura criptozoológica actual que tanto en la zona de Brasil, en la Amazonia brasileña, como en el sur del continente, en la Patagonia, es conocida como el nombre de Mapinguari. Este perezoso gigante, supuestamente extinto, pero que ha sido visto en numerosos lugares de estas regiones. Lo que quería Carlos IV era un Mapinguari, como digo, que fuera, aunque fuera de los pequeños, pero vivo. ¿Y se lo trajeron o al final...? No, la verdad es que el resultado de estas expediciones buscando a Mapinguari fue un poco descorazonador. El hallazgo de los huesos del megaterio palió un poco el pequeño desastre, ¿no? Y dio ciertas esperanzas de hallar algo positivo. Las expediciones continuaban en cualquier caso y cada vez se acercaban más al sur del continente, llegando, por ejemplo, a la región de los grandes lagos de la zona, ¿no? Donde pues teníamos noticias de este Himche, de este megaterio, de este Mapinguari, pero también de otro animal extraño, acuático y todavía más temible que este, si acaso. Y no me digas que se llamaba Inagelito, ¿o me lo he inventado? No te lo has inventado. Vale.
Así es, Miguel. El nombre que daban los patagones, los tehuelches, a una criatura grande, maciza, recubierta de pelo corto. Hay un caos ahí en las descripciones, porque en algunos casos hablan de un ser acuático, en otros semiacuático, pero en general lo que describen es un ser grande, desproporcionado, feroz, que se contaban historias que había matado a familias enteras de colonos, también de indígenas. Y entonces, ante esta situación, Carlos IV dijo que quería que también le enviaran un ejemplar vivo o muerto, en este caso le daba igual, de esta especie, porque quería conocerlo. Desde la expedición de Malaspina, de 1789, que volvió 5 años después a España, pero pasó 2 veces por la Patagonia. Entonces ya tenían el encargo de encontrar este Yemich, llamémosle posteriormente, vamos a adelantar un poquito de spoiler, este Nahuelito, ¿no? Uh-huh. Este monstruo lacustre de la Patagonia, de los lagos patagónicos. Todas las misiones tenían como objetivo, si no primario, sí secundario, buscar a este Yemich, a este monstruo, ¿no? A este monstruo temible, semiacuático, que mataba gente. Porque lo que se hacía era aprovechar, si no era una expedición es proceso para buscar este monstruo, lo que se hacía era pues aprovechar las salidas, las expediciones habituales, pues algunas eran para buscar víveres o para llevar víveres a otro destacamento, para sofocar alguna pequeña rebelión de los indígenas o para explorar una zona. Siempre el objetivo secundario era encontrar uno de estos monstruos y traerlo vivo o muerto y llevarlo para España. Hubo muchas incursiones, sobre todo en la década de los 90, de 1790, ¿no? Explorando el territorio para obtener datos sobre esta supuesta megafauna local y partiendo de todos los fortines de la Patagonia, pues cada vez llegaban más al sur y las descripciones eran más alarmantes todavía de este Yemich, ¿no? Hasta que llegaron, pues bueno, a la región de los Grandes Lagos, entre ellos el del lago Nahuel Huapi, sede actual de lo que conocemos actualmente como Nahuelito. En el lago Nahuel Huapi, además, hay una zona que se llama Nahuel Huapi, significa Isla del Tigre. Yemich, en el lenguaje mapuche, significa tigre de agua. Con lo cual, bueno, etimológicamente estaban relacionados los dos nombres y se piensa que sería la misma criatura de la que se venían teniendo noticias. Lo que sí encontraron los españoles fueron muchas referencias cuando llegaron al Nahuel Huapi en una zona en concreto donde está esta isla del Yemich, la isla del Tigre, en la que había naufragios ocurridos entre la península, que luego se llamó de San Pedro, y la isla Victoria, naufragios producidos por la presencia de un monstruo que hacía zozobrar las embarcaciones y las canoas, haciendo desaparecer a muchos de los nativos y a algunos de los españoles, se cuenta también. La búsqueda siguió, pero los resultados, por desgracia, no fueron demasiado buenos ni para los expedicionarios ni para Carlos IV, la verdad. Nunca lo encontraron, ¿no? ¿Y cómo era de grande, no? Ya casi terminando. Sí, pues comentaban que era... las medidas comentaban que era aproximadamente, para hacernos una semejanza, como de un elefante, más o menos, pero algunas descripciones lo decían con cuernos, otros con una cola alargada. La descripción del plesiosaurio que tenemos de Nahuelito ahora, como de muchos otros monstruos lacustres, es muy posterior. Es aproximadamente de los años 1920-1930, después de una expedición que hubo, auspiciada por el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, la expedición Onelli en 1922, cuando de un modo un tanto satírico la prensa, porque esta expedición no encontró a Nahuelito ni ningún monstruo tampoco lacustre, la prensa y algunos científicos se burlaron, ¿no? Creyendo que, bueno, pues lo que buscaban sería un plesiosaurio, era la noticia en algunos periódicos, ¿no? Y entonces empezó a quedarse esta idea del plesiosaurio de los lagos patagónicos, e incluso luego ya la gran mayoría de los avistamientos que se han catalogado los describen así, de esta manera, como algo con cuello serpentiforme, alargado, un gran cuerpo, como un plesiosaurio, vamos.
El rey Carlos IV se quedó sin el Mapinguari, sin esos monstruos que buscaba, pero nosotros aquí hemos conocido parte de su historia. Criptozoología, que es algo mucho más serio de lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Porque gente como tú se dedica a buscar, no sé si del modo científico, pero sí de una manera muy seria, aclaraciones a estos, a veces, leyendas y misterios que están ahí oscuros. Cosa que me alegra, claro, y que lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Nada, me alegro mucho que me des la oportunidad de contar estas historias y darlas a conocer a los amigos de Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues a través del blog Criptozoología en España, ahí hay un correo electrónico si quieren contactar conmigo, y siempre me pueden encontrar en cualquier red social tecleando Javier Resines, ahí estaré. Como siempre, ha sido un placer, Javier. Muchas gracias, Miguel, un abrazo, hasta pronto. También un abrazo muy fuerte para ti. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos nuestro periplo por el mundo buscando misterios. Y en este momento nos vamos a la naturaleza, donde nos espera Luis Miguel Domínguez. Luismi, buenas noches, Luismi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad es que en lo personal muy bien. A nivel colectivo, como formo parte de esta sociedad, pues estoy muy triste, ¿no? Con el accidente ferroviario y con el dolor de las personas, ¿no? Sí, que compartimos también nosotros. Este es nuestro compañero. Vamos a tratar de viajar y marcharnos a descubrir una vez más misterios en la naturaleza. Sí. Y hoy nos llevas a descubrir un ser pavoroso, precioso, increíble, la anaconda, ¿verdad? Sí, yo creo que es la reina de los ofidios, a pesar de que esto, como en todo, hay un montón de especulaciones al respecto. A mí me lo parece y voy a contarte porque ya verás. Vale, ¿dónde vive la anaconda? Y espera, antes de nada, yo he visto este tipo de serpientes tanto en Asia como en América. Sí. ¿Es la misma especie de la anaconda y la boa o...? No, mira, en Asia no has podido ver anaconda. La anaconda está solamente ubicada en Sudamérica, en las cuencas amazónica y del Orinoco, es donde están las grandes anacondas. Por cierto, hay 4 especies de anaconda distintas, además de las diferentes subespecies. Es un animal que aparentemente todo el mundo conoce, pero que no tiene ni idea casi nadie de ella. Ajá. 4 especies, suele ser muy grande, crece mucho. Pues mira, el tamaño de la anaconda está en torno a los 10 metros en el caso de los mayores ejemplares y llegan a pesar hasta 160 kilos de peso. ¡Wow! 10 metros. Sí, tú fíjate, mira, por ejemplo, en Iquitos, en Perú, sí, territorio que estoy seguro que conoces bien, en la Amazonia peruana, en el año 2014, hace bien poquito, se capturó un ejemplar de 8 metros y 160 kilos de peso, que ya está bien, ¿no? Pero fíjate, con esto que te estoy diciendo, no te estoy dando los datos de la mayor serpiente del planeta, porque sin duda no lo es. No hay todavía más grandes. ¿Todavía? ¿Pero de la misma especie o otro tipo de serpientes? No, son especies diferentes. La reina en cuanto a longitud es la pitón reticulada, que a mí me parece un animal portentoso, es muy vigorosa, tiene una actividad enorme y por tanto es mucho más agresiva que la anaconda.
Y la pitón reticulada es un bicho de mucho cuidado, porque llegan a alcanzar los 250 kilos de peso. Imagínate. Wow. ¿Y esa sí vive en Asia o también vive en América? Sí. Sudeste asiático. Vale. Vietnam, por ejemplo, hay bastante población de pitón reticulada. La isla de Sumatra también. En algunos lugares de Indonesia la tenemos ubicada. Pero este festival de grandes serpientes no se acaba en América y en Asia. Tendremos que meter también África ahí, ¿no? Sí. Pues en África tenemos un bicharraco impresionante, que es la pitón de roca o pitón de Seba, que es un animal de 8 metros de longitud y 160 kilos de peso. Muy parecida a la anaconda, muy parecida. Yo he tenido oportunidad de verlas tanto en América, una de 6 metros que me pareció gigantesca, como en Asia, sí, claro. Que me la colgaron encima también, y wow, qué animales tan increíbles. Son peligrosos para ser... Bueno, y además iba con alguien y una de ellas le dio un mordisquito, menos mal que no era venenosa. Y no son venenosas, y por tanto su mordisquito suele tener complicaciones en cuanto a alguna infección que a veces te inocula su dentadura. Pero sobre todo lo más importante es la capacidad de constricción que tienen, y esto me recuerda un episodio que viví realmente inédito y único, y que no quiero dejar de contarte esta noche. Pues, ¿me lo cuentas ahora? Sí, ahora mismo. Venga. Mira, estaba yo en el Amazonas brasilero, concretamente en una población que se llama Manacapurú, que está muy cerca de Manaos, en toda aquella zona de influencia. Y de repente veo a un señor mayor, un hombre de unos 80 años de edad, que iba con una garrota, iba con un bastón, caminando con mucha dificultad, ¿no? Aquel hombre se llama Raimundo, todavía vive, el señor Raimundo. Bueno, pues el señor Raimundo resulta que estaba en La Roza, que es la huerta, allí en Brasil, ¿no? Este hombre es un riberiño, es un hombre que vive pegado al río Amazonas. El caso es que esta persona, después de estar trabajando en su huerta, pues el pobrecito se echó una siesta. Pero me cuenta que cuando está en mitad de la siesta, nota que no puede respirar. Bueno, en ese momento ya una anaconda le había comido por los pies hacia la cintura, y le había roto ya la cadera, le había fracturado los huesos de las piernas. Entonces el hombre gritó como pudo, y inmediatamente vinieron sus vecinos y espantaron al animal, que lo que hizo fue regurgitar al señor Raimundo, lo vomitó y salvó su vida. Y es curioso porque habitualmente la anaconda se come a sus presas empezando por la cabeza, no por los pies. Esto a él le salvó evidentemente la vida, porque el poder de constricción de este animal es tal que te revienta el cráneo, la clavícula, la columna vertebral, sin duda, ¿no? Así que fíjate, la primera persona que, como en el Petit Prince, es comido por una gran serpiente, ¿no? Increíble. Ya me has contado que se pueden comer incluso humanos, comen ciervos y todo tipo de animales, pero ¿cuál es la función que tienen en el ecosistema? ¿Para qué sirven? Perdón por el sirven. No, correcto. No, está muy bien. Hay que ir a la praxis, Miguel. Siempre hay que ir a la praxis. ¿Para qué sirve Beethoven? ¿Para qué sirve una anaconda? Bueno, pues mira, la anaconda, aparte de dar belleza y leyenda a los ecosistemas en los que habita, es una gran depredadora que además tiene un metabolismo muy lento, lo que quiere decir que lo que caza, una vez que lo ha engullido,
lo deja reposar ahí meses. O sea que parece que está muerta, pero está latente. La anaconda siempre está latente. Por eso les gusta enterrarse en el barro, embarrarse. La sucuri, que es la más temible de todas en Brasil, la sucuri es una gran capturadora de capibaras, de yacarés, de toda la fauna del río que necesita de un notario. La anaconda es un notario del río, sin duda, que organiza toda la pirámide ecológica. Es un animal increíble, que a mí me fascina. ¿Y se la comen? ¿También se puede comer o...? Sí, la sucuri, hay diferentes platos, sobre todo de los ribereños, que son las personas que tienen en su sangre, por supuesto, ADN indígena, blanco y a veces negro. Estos son los caboclos. Sí. Los caboclos, yo he comido muchísimas veces con ellos sucuri, claro, anaconda. Ellos se la comen y la piel se utiliza pues para hacer una cierta marroquinería tradicional y artesana, ¿no? Fíjate qué cosa, estoy recordando algo que tampoco quiero dejar de contarte, Miguel. Fíjate si somos absurdos los humanos, que te he empezado ubicando a la anaconda en Sudamérica y a las pitones reticuladas en el sudeste asiático. Pero resulta que tenemos, por ejemplo, pitón reticulada y pitón de ceba, la africana, en Florida. Ahora mismo Florida tiene un problema muy serio con esta serpiente, concretamente en los Everglades. Sabes que hay una zona en Florida que es amarismada, sí, una zona de marisma, que son los Everglades. Sí. Bueno, pues allí desde que pasó la gran tormenta el Katrina, ¿te acuerdas, verdad? Sí, bueno, sí. Un huracán de aquellos destrozó varias tiendas de animales exóticos y por los aires volaron pitones reticuladas de varios metros de longitud. Hoy habitan en esos Everglades y hoy han provocado ya problemas muy serios. La policía de los Estados Unidos tiene un problema porque han aparecido ya estas serpientes reptando por el interior de las habitaciones de algunas casas en las que dormía un bebé tranquilo en la cuna al lado de sus padres, pero vigilado para ver si estaba tiernecito por una de estas pitones. 2:58, el momento de despedirnos. Ha sido como siempre un placer estar juntos. Os dejamos ahora con las noticias de las 3 y luego con el resto de nuestros compañeros. Cruce de cables. Volvemos en 7 días y ahora hasta las 3 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros de estos temporales que nos llegan. Os queremos a todos aquí en el Espacio en Blanco la próxima semana. Abrazos y nos encontramos aquí. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.